Pues bueno, mis amigos, ahorita les voy a contar en este episodio cómo fue que conocí Reaper, cómo fue que comencé a conocer del programa, qué información había, obviamente qué cosas existían para poder empezar a manipular Reaper, cómo fue que yo empecé a crecer en todo ese aspecto y también cómo fue también en parte de ello mi formación de audio. Así que quédense a ver este podcast porque vamos a comenzar. Ahora, esto no lo voy a editar porque para empezar me da flojera, estos episodios y son muy largos y duran como media hora. Entonces abordamos bastantes temas. Aparte de ello, pues no me rinde el tiempo. No tengo tanto tiempo para estar editando cuando podría estarlo usando. O para estar trabajando. O definitivamente para yo pasar tiempo con mi familia. O definitivamente para también estar editando videos para el canal. Para los nuevos contenidos que vamos haciendo. Ahora, ¿cómo fue que yo empecé a grabarme? ¿Cómo fue que yo empecé con la cuestión de los home studios? Mi primera experiencia en un estudio de grabación la tuve a los 11 años. Pero en esa ocasión no grabé. Fui a acompañar a mi profesor de batería a hacer una grabación. En un estudio que prácticamente en cuanto a espacios, así estaba pequeño, pero sí contaba con un equipo prácticamente de alta gama. Entonces, por esa misma cuestión, digo, pues de ahí, pues bueno, acompaña a mi maestro de batería hace ya algunos años. Misael Barrera, que le doy obviamente pues las gracias obviamente por el apoyo que me ha dado prácticamente desde hace ya varios años. Y la verdad es que a partir de ahí pues bueno fue como empecé obviamente en mi interés por el home studio. Cómo empezar a grabarme, la verdad es que, o sea, sí me emocioné bastante porque yo en mi vida había visto un estudio de grabación, imagínate, o sea, yo era un niño de 11 que tenía obviamente, o sea, que tenía su primera experiencia ahí en los estudios. Se estaba grabando un álbum, la verdad bastante bueno, realmente de los un álbum realmente muy bueno, que era lo que se estaba grabando. Entonces, imagínense, o sea, todo ese rollo a mí me sorprendió bastante y eso a mí me llevó a interesarme por aprender a grabarme, por aprender a mejorar como baterista. En aquel entonces yo estaba estudiando con él, mi instrumento estaba estudiando con él batería. De ahí, pues bueno, pasaron varios años. Me formé, mi formación inicial fue como músico, no fue tanto la cuestión de audio. De hecho, pues a partir de ahí empezaba yo a tener algunos de mis primeros trabajos. Algunos pues dirigiendo bandas, algunos tocando con amigos, etcétera. Y esos fueron mis primeros trabajos que yo empecé a tener. Mis primeros trabajos los empecé a tener primeramente como músico. Antes que todo, yo conozco bastante de lo que viene siendo el entorno musical, la escena musical local en mi país, o sea, la conozco, pero pues porque, pues bueno, he tenido esa bendición, esa oportunidad de involucrarme, etcétera. Estuve trabajando de jalacables, o sea, de repente a mí me veían prácticamente varias veces ahí de jalacables, de repente armando equipos, etcétera. Y de ahí, obviamente, comienza a entrar mi aprendizaje. Después de que gradué de la escuela de audio, pues bueno, ya estaba yo ya prácticamente ya terminando la preparatoria, ya yendo ya prácticamente rumbo a la universidad. Entonces, prácticamente en esa época yo, pues vamos, siendo ya prácticamente un adolescente, no tenía otra meta más que el armarme de mi estudio. No había tantas opciones económicas porque prácticamente, o sea, en aquellos años, pues no era tan fácil que yo trabajara porque era menor de edad. Ahora, cuando alcanzo la mayoría de edad, decido meterme a trabajar formalmente, tanto en cuestiones de una librería. Trabajé prácticamente por muchos años en una librería. De ahí, pues decido también comenzar a tomar trabajos de lavar autos para ganarme obviamente mis centavitos, comprarme de poquito a poquito lo que viene siendo mis equipos, etcétera. Comencé poco a poco a enseñarme también a ganarme el dinero de una forma, pues vamos, honrada. Comencé a tener trabajos que a mí nunca me dieron pena tenerlos, la verdad. Si acaso en relaciones personales que tuve, o sea, sí me empezaron a dar un poco de vergüenza, pero
Si lo analizo obviamente hoy a futuro, honestamente sí puedo decir que eso a mí me ayudó a crecer como persona. ¿Por qué? Porque eso me ayudó a mí a ganarme el dinero de forma honrada. Y de ahí obviamente decido también estudiar otra carrera que es Ciencias de la Comunicación. Cuando termino la preparatoria e ingreso a la universidad, pues de repente ya decido estudiar otra carrera medio relacionada a la música, pero que obviamente pues sí me permitiera pues aprender a tomar distintas habilidades, tanto en cuestiones de medios, de cosas que a mí me gustan, porque yo estudié ciencias de la comunicación, por eso quise también esa carrera, porque me gusta mucho el tema audiovisual, cómo editar foto, cómo editar video, cómo dedicarme al diseño gráfico, cómo también analizar periódicos, cómo analizar el entorno político, porque a mí me gusta interesarme en temas de política, a mí me gusta muchísimo eso. No soy chairo, lo aclaro, pero la verdad es que eso, pues vamos, a mí me fue llamando mucho la atención. De repente, pues bueno, nos tocó ver materias ahí de cómo producir programas de radio, cómo producir televisión, cómo es que le podemos hacer obviamente para encuadrar bien cámaras, etcétera. Eso fue lo que a mí en lo personal me ayudó a crecer ahorita como creador de contenido, y prácticamente bastantes conocimientos que he estudiado durante toda esa carrera, tanto de economía, política, o sea, todo eso, porque vi varias materias. Todos esos conocimientos actualmente los aplico directamente en lo que viene siendo mi canal de YouTube. Ahora, siguiente cuestión. ¿Cómo fue que me pongo a prácticamente a interesarme en la cuestión del audio? Cuando me intereso en el audio de forma profesional, digo, yo ya había tenido mi experiencia haciendo jalacables prácticamente en mi iglesia local. Me la pasaba conectando equipos, desconectando, porque pues, hubo una época en la cual, pues digo, se estaban haciendo algunas remodelaciones, entonces decido ponerme a trabajar ahí con el ingeniero de audio de la iglesia, que por cierto ya tiene... es una persona de muchísima experiencia. Él se orientó muchísimo al audio en vivo, que por cierto no es tanto mi fuerte es más la cuestión del estudio que del audio en vivo, evidentemente por la cuestión de equipos, amplificadores, etcétera. O sea, la verdad es que yo en aquellos años me dedicaba más a hacer jalacables, y obviamente de ahí aprendí, obviamente de la vieja escuela. Conviví con muchos ingenieros de vieja escuela. La verdad es que ese fue una de las cosas que actualmente yo sigo agradeciendo, porque comencé a ver distintas cosas en distintos equipos. O sea, conviví obviamente con ese ingeniero, conviví también con otro que también estaba trabajando ahí, los dos en conjunto. Ellos me enseñaron cosas básicas en cuestión de audio, no tanto en la cuestión del estudio. Ya después de la cuestión de estudio decido meterme también al estudio, precisamente donde tuve esa primera experiencia a los 11 años con un guitarrista realmente excelente, la verdad. Excelente guitarrista, excelente productor. Él produjo metal hace ya varios años. Él producía discos de metal que tuvieron bastante relevancia a nivel nacional. De hecho, pues si no es que casi a nivel internacional, porque estaban conviviendo ahí con varias bandas. Pero después de que él se convierte al cristianismo, pues bueno, pues deseó tener bastante convivencia. De repente, pues bueno, conocer ahí cuestiones de equipos. Digo, él es protulero actualmente. Él todavía se sigue desempeñando como productor en estudio. Comienzo poco a poco a aprender, adoptar obviamente todo este tipo de conocimientos, aplicarlos. Obviamente en aquellos años, o sea, mi equipo era muy pobre, o sea, mis primeras interfaces, o sea, las tenía prestadas, o sea, yo las pedía prestadas a un tío que grababa. Entonces pues de vez en cuando, pues ahí sí medio ponía a grabar, o sea, grabaciones que hasta la fecha, o sea, están almacenadas en un disco duro que todavía no me he dado el gusto ahí de poder verlo, para ver obviamente qué es lo que se puede hacer, a ver qué puedo rescatar. Tuve equipos, o sea, computadoras de escritorio realmente, o sea, muy caseras, o sea, honestamente, con Windows, con procesadores Pentium, o sea, imagínense, del año al caldo. De ahí, obviamente, yo seguía con la meta, con la ilusión de yo quiero grabarme. Me empezaba a comprar mis primeros equipos, micrófonos, o sea, baratos, tamaleros, o sea, horribles que sonaban, o sea, realmente súper mal, pero yo me atrevía a sacarles provecho. Y pues vamos, eso a mí me fue dando escuela, me fue dando
aprendizaje para yo empezar a grabarme. Antes yo programaba mucho MIDI en lo que era antes Audition. Audition antes tenía una versión que era para Windows del 95, que antes era Cool Edit Pro, hace ya varios años. Yo tenía una computadora del 95 y justamente mi primer DAW fue Audition. De repente, pues que me entero que Audition es de paga, que cuesta pues, tanto, dije, pues, híjole, no tenía dinero. De repente me decido meter a clases con un baterista de San Luis Potosí. Tomé clases con él vía Skype. Muy buen baterista de jazz. Él es baterista estudiado, pero también, no sé, digo, ya tiene rato que no he sabido tanto de él. Pero él es Andrés Vidal, es excelente baterista de San Luis Potosí. Él es jazzista. Se dedica muchísimo al campo del jazz. Ya tiene rato que no he tenido comunicación con él, a pesar de que sí, él produjo eventos, música indie pop. Él quiso lanzar sus álbumes como solista del género indie pop. De hecho, llegó a hacer varios eventos. Hace ya varios años se retiró un poquito de la faceta de baterista y comenzó más en el mundo del indie pop. Después, posterior a ello, o sea, comenzaba yo a tomar clases con él y él empezaba a realizar videos ahí donde pues daba videoclases de batería. Y obviamente eso a mí me llevó a interesarme en sus clases. Dije, oye, quiero tener una clase contigo. Me dijo, pues o sea, cobro tanto. Pues, yo comenzaba a tener por ahí mis clases, etcétera. Pues él estaba ofreciendo ahí videoclases. Cuando le pregunté, ¿qué programa usas para editar el audio de tus videos? Porque, o sea, el audio, o sea, conté que él no usaba microfonía así de alta gama, así como, o no tenía su batería así tan bien microfonía como en mi caso yo la tengo. Yo le preguntaba en aquel entonces, oye, ¿cómo es que tú microfoneas ahí tu batería? Y él me explicó, o sea, yo uso una grabadora digital, una Zoom H4n. Y también, o sea, me dijo, yo el audio lo edito en Reaper. Y al momento de que él me explique Reaper, también yo tuve otro profesor en una academia de música cristiana donde yo había estudiado antes. Y de ahí, pues bueno, pues de hecho, él actualmente es el mejor youtuber de streaming que existe en la actualidad, Ángel Méndez. Que por cierto, pues bueno, él antes hacía videos de música, o sea, enteramente de piano, temas de producción musical, algunos muy pocos, obviamente todo orientado a un nivel principiante. Y pues bueno, él me había comenzado a explicar también cosas de Reaper, o sea, bastante gente me había empezado a decir, usa Reaper, usa Reaper, usa Reaper. Te hablo por ahí de esas épocas entre 2016 y 2017. Y ya por ahí en el 2019 me empiezo a hacer poco a poco de mejor equipo. Yo empezaba también a crearme mis primeros proyectos de educación de batería. Yo en aquellos años también, ya después de estarme formando, o sea, mucho en el ámbito de la batería, tomar clases, profesores particulares, etcétera, dije, pues bueno, yo ya puedo, o sea, yo ya tengo la capacidad de dar una clase. Empezaba a hacer videos de videoclases y de repente, pues que se comienzo a trabajar, de repente se me da la oportunidad de comprarme mejores interfaces. De ahí me compré una UM2. Después una UMC22, ahí me la compro. De repente ahí tuve la oportunidad de saltar un Scarlett. Y ya cuando tenía la UM2 ahí había una escuela que estaba justo a media cuadra de donde estaba la universidad donde yo estudié Ciencias de la Comunicación. Me meto a informes y esa escuela era una escuela de audio profesional. Donde, o sea, una escuela, o sea, enteramente para empleados ingenieros ahí, consoleros. De ahí, pues bueno, decido meterme. Obviamente ahí vi varias materias, vi teoría del sonido. Ahí de repente de ahí vi interfaces, conexión electrónica, y sí, varias cosas que los ingenieros de audio obviamente hoy en día ven. Manejo de software. Lo bueno fue que sí se pusieron ahí sí muy abiertos en cuestión de software, porque nos dijeron, pues puedes usar Ableton Live, puedes usar Reaper, FL Studio, ¿no? Digo, pues, yo era el de los raritos que usaban Reaper, pero vaya que sí tenía profesores, yo en mi caso, que sí aprobaban también el uso de Reaper. La mayoría, eso sí, eran protuleros, pero todo lo que yo aprendí de ellos lo aplicaba directamente a mi software. ¿Por qué? Porque me era más fácil,
porque obviamente, pues bueno, de ahí pues, tuve oportunidad de mejorar mi computadora, tuve oportunidad de comprarme mejores cosas, de cambiar varias cosas que hoy en día las sigo utilizando. Digo, la computadora, digo, pues, hasta la fecha la conservo. De hecho, pues vamos, ahí me empiezo a dar a la tarea y de ahí, pues bueno, decidí comenzar a empaparme Reaper ahí con los consejos de Andrés Vidales, de Ángel Méndez. Y de ahí decido, pues, o sea, ¿qué canales había? O sea, los canales que había en español eran, si acaso, el de Reaper Manía, Reaper Hacks and Rigs, o sea, que está en inglés. Y el otro, que era el único canal en español que había, era el de este cuate Javi Robledo. De Reaper en español, tutoriales y utilidades. Así se llama ese canal. Se llama Reaper en español, tutoriales y utilidades. Así es como se llama. Todavía se llama así ese canal. De hecho, Javi fue de las primeras personas que yo empecé a seguir en YouTube en torno a Reaper. A lo mejor no abordan tanto todos los temas en el audio habidos y por haber, pero el tipo es un verdadero conocedor del programa. O sea, todas las traducciones. De hecho, si no es que la única traducción oficial que él hizo al español de Reaper, la hizo él. Y de hecho, la mayoría de los conocimientos que yo tengo en torno a Reaper en español que yo pude ver son los de Javi Robledo. Honestamente, antes de que aparecieran, o sea, X o Y colegas, o sea, Javi Robledo fue el primero que empezó a hacer contenido en torno a Reaper. Si no es que desde el 2014 él empezó a realizar buen contenido ahí de tutoriales ahí en relación a Reaper. Porque bueno, eso ya nos empezó, eso a mí me empezó a dar ventajas de conocer obviamente el programa, etcétera, ¿no? De funciones, etcétera. De repente pues ya la bomba explotó cuando salen los videos de Nico Astegiano también en torno a Reaper. Entonces, de ahí digo, no me relacionaba yo tanto con la comunidad de Reaper en redes sociales como lo hago hoy en día, pero la verdad es que empezaba a ver videotutoriales, los canales en inglés que estaba, por ejemplo, como el de Reaper Mania, que por ejemplo sí es actualmente de los canales especializados en inglés. De hecho, yo actualmente tengo certificación de inglés B2 de Cambridge University. O sea, sí me metí ahí a prepararme en la cuestión de inglés. Entonces, como yo ya sabía inglés, pues digo, pues voy a prepararme por ahí, a especializarme en el programa que a mí más me gusta. Todas mis experiencias con otros programas, les conté mi mala experiencia con la piratería, que me bajé el Pro Tools pirata, imagínense, o sea, me fue de la fregada. De repente estaba probando uno que otro software, o sea, y vaya que no había tantas opciones, pero hoy... pero cuando descubrí Reaper, vaya que mi mundo se abrió. Dije, pues vamos, o sea, no tiene tan bonita estética, pero vaya, o sea, pues, el chiste es que me funciona, o sea, el chiste es que me dé la apertura de usar varias cosas. Porque imagínense, o sea, yo en aquellos años, o sea, no tenía dinero para comprarme ni un solo pinchurriento plugin, o sea, no podía hacer eso. Entonces decidí especializarme en Reaper, accedí obviamente a leer lo que había en los foros de Reaper, etcétera. O sea, pues, de hecho, los foros siempre han tenido mucha actividad, no tanta actividad en español como hoy en día la hay, pero yo empecé a poco a poco a adquirir conocimiento, obviamente, en torno al programa, y de ahí, pues bueno, decidí especializarme en Reaper. O sea, sí, tomaba los conceptos, la teoría que me enseñaban en la escuela, pero yo todo eso, abrazaba todo ese conocimiento y me ponía a aplicarlo directamente en Reaper, y eso fue lo que hizo que a mí me tomara mayor interés en usar Reaper. Ahora, decidí hacer más tutoriales. De hecho, quiero hacer más tutoriales de Reaper. Pretendo hacerlos a un nivel ya mayor. De hecho, pretendo estar subiendo dentro de unas semanas, a lo mejor un tutorial de Reaper por semana, a la semana, y otro video pues ya relacionado a audio o a otro tema, o una reseña de producto, etcétera, cuando se dé la oportunidad. Pero de ahí en fuera, Reaper, digo, fue el programa del cual me he enamorado, pero porque mis momentos de mi pobreza, o sea, siempre estuve ahí. Cuando yo tenía esa meta, esa ilusión, y dije, pues bueno, voy a empezar a grabarme bien, quiero empezar a grabar mi batería, quiero empezar a tener esa meta que ya, gracias a Dios, la he podido lograr. La he logrado después de tantos años, después de tanto tiempo
empezaba poco a poco a sacarle provecho obviamente a lo que tenía. Digo, mi equipo nunca ha sido equipo costoso, los equipos, digo, sí me los fui ganando con el sudor de mi frente, pero vaya que todo eso a mí me ayudó poco a poco a construirme como persona, a tener experiencias. Digo, pues, he tenido experiencias ahí de trabajar con equipo analógico, he tenido experiencias de conocer inclusive, o sea, varios ingenieros muy buenos en México, como Luis Gil, Rubén López, o sea, pues, excelentes genios en el audio. La verdad es que el hecho de contar, de tener ese tipo de experiencias, de conocer inclusive a los mejores músicos de tu país, algunos de los mejores músicos de tu país, o sea, es algo que realmente es hoy en día valioso. Es valioso, y creo yo que cuando te da la experiencia inclusive de tocar con músicos de mejor nivel que tú, eso a ti te anima a que seas mejor. Obviamente hay que reconocer también la humildad. Porque no considero nunca que voy a ser el mejor mezclador, el mejor masterizador. O sea, yo no me considero tanto eso, a pesar de que tengo mis años y tengo mis conocimientos en el tema, en todos esos temas de la materia. Pero vaya que aquí lo que yo voy a tener que decirles es que primeramente, digo, honestamente yo me sigo metiendo a cursos, me sigo metiendo con todo, y que yo ya trabajo en un estudio profesional donde usamos Reaper, y usamos un equipo no tanto de super top de lo top, pero sí usamos un equipo, o sea, bastante profesional y decente para poder hacer trabajos de alta calidad para nuestros clientes. Pero vaya que poco a poco, digo, pues igual cuando hay oportunidades de capacitarme, igual voy y me meto. De hecho, hace como año y medio tuve oportunidad también de meterme a capacitación en Yamaha Pro Audio México. Entonces también ellos dan capacitaciones muy buenas. Digo, a lo mejor y lo que te va a disgustar es que usen Cubase, ¿no? Pero de ahí en fuera, o sea, lo que tienes que aprender es la teoría. O sea, aprende la teoría. O sea, ejecútala en tu software, aunque sean protuleros. O sea, aunque los demás usen X, o sea, el software te va a dar igual. Lo que tienes que aprender es la buena técnica de mezcla, la buena técnica de grabación, la buena técnica de mezcla y de masterización. Eso es lo que realmente tú te tienes que enfocar tu conocimiento. De hecho, si ves este canal, digo, pues excelente igual. O sea, agradezco el que haya gente que lo vea y todo. No me considero el mejor, sé cómo hacer las cosas. ¿Puedo hacerlas mejor? Claro que sí. Y espero en un futuro pues llegar a tener más conocimiento. Eh, Decido pues obviamente pues meterme a estudiar audio, graduó de la escuela de audio recientemente, y pues bueno, obviamente eso a mí ya me dio pues ya mayor carta, mayores pautas de conocer más del mundo del audio. De ahí decido obviamente meterme a trabajar ya de forma profesional en torno al audio. Nosotros hacemos servicio de grabación, de mezcla, de masterización, etcétera. Así que pues bueno, obviamente no me dan tanto permiso donde trabajo de grabar videos, de grabar tutoriales. Digo, me encantaría, porque eso me ahorraría bastante tiempo. De pues, nada más voy a instalar mi webcam, un micrófono, voy a agarrar un cable y órale, voy y armo los tutoriales, ¿no? Digo, lo gacho es que no me dan permiso, pero pues bueno, a final de cuentas soy un empleado, pero amo lo que hago, disfruto. Digo, me gustaría algún día tener mi propio estudio. Eso es una meta que a mí me encantaría, tener un estudio abierto a todo el público, tener un negocio de renta, backline de equipos de audio, equipos de baterías, instrumentos, amplificadores de alta gama. Eso es lo que a mí me encantaría hacer en un futuro, para obviamente también poder yo sustentarme, también ofrecer servicios a lo mejor en un futuro, a lo mejor de sala de ensayo. Eso es algo que a mí me encantaría hacer, eso es algo que a mí me gustaría hacer en un futuro. Y obviamente yo no me cierro obviamente a ninguna oferta, a ninguna oportunidad laboral, pero vaya que desde que conocí obviamente Reaper, obviamente pues mis conocimientos han ido creciendo. He podido convivir, he podido pues darme la oportunidad de conocer gente en la escuela. De repente pues tuvimos oportunidad ahí de grabar muy buenos músicos, excelentes aquí mexicanos. La verdad es que ese tipo de experiencias son realmente muy valiosas. Así que bueno, pues y ahí
mi historia de por qué y cómo fue que conocí Reaper. La verdad es que Reaper es por mucho mi software favorito que yo sigo utilizando hasta la fecha. Convivo con la gente de K-Wall, convivo con la gente que usa Studio One, convivo con gente que usa todo tipo de software. Yo uso Reaper, digo, pues es a gustos de cada quien, pero pues vamos, le tiro hate a los protuleros y si hay que unirnos contra ellos, pues bueno, les aseguro que yo voy a estar encabezando todo eso. Entonces, pues bueno, convivo con bastante gente, convivo con bastantes músicos que sigo teniendo como contactos, etcétera. Y pues bueno, gracias a Dios trabajo nunca me falta. Así que bueno, pues gracias a todos ustedes por escucharme precisamente en este podcast. Cómo fue que yo empecé a desarrollarme en el audio. Así que bueno, pues muchísimas gracias y por cierto, nos vemos hasta la próxima. Bye.